palabra del Señor dice así: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. La palabra del Señor, amados hermanos, cuando nosotros le damos lectura, entendemos y sabemos que a través de ella, amados hermanos, Dios viene hablando y tratando con nuestras vidas. Viene, amados hermanos, mandándonos un mensaje de manera que nosotros podamos comprender o entender un poco de la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Y es que esta palabra, amados hermanos, es viva y es eficaz, es cortante, amados hermanos, como espada de dos filos. Esta palabra podemos agarrar un versículo, un texto, y ella puede hablarnos de tantas maneras que podríamos, amados hermanos, quedarnos sorprendidos. A través de la Biblia nosotros podemos conocer la bendita misericordia del Señor. La porción que hemos leído está diciendo: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Y es que es bien conocido que cuando el hombre se pone arrogante, prepotente, altivo, amados hermanos, el único que puede doblegar ese carácter en el hombre es el Dios Todopoderoso. Es, amados hermanos, Dios el único que puede venir de alguna manera dándole a entender cuán frágil, amados hermanos, cuán expuestos estamos ante el peligro y cuán impotentes podemos ser ante las situaciones que esta vida demanda. Y una de las cosas que me gusta recordar a mí es el tema de la enfermedad del COVID-19 cuando brotó. ¿Por qué? Porque toda la gente sucumbió y tembló ante aquella enfermedad. Grandes y altos, ricos y pobres, no importaba el estatus social que tenía, todos tenían miedo porque era algo que podía arrebatarle sus vidas, y no importaba dónde se escondieran, podían contaminar o contagiar en cualquier momento. Y fue algo que le mostró a la humanidad cuán, amados hermanos, frágiles son ante las cosas de esta vida. Y no fue algo que directamente Dios mandara con aquella fuerza o potencia, con la idea de acabar con el mundo. Imagínese algo que Dios mandara directamente para acabar con la raza humana. ¿Qué podría ser el hombre? ¿Qué podríamos hacer como seres humanos? Pero al hombre se le olvida, al hombre se le va de la cabeza que sigue siendo carne, sigue siendo hombre, sigue siendo, amados hermanos, parte de la creación. Y no hay necesidad de que un accidente automovilístico o una bala pegue en su cuerpo, con una enfermedad, con un mal procedimiento en el cuerpo. La vida le puede ser arrebatada. ¿Y por qué hablamos de la muerte? Porque la muerte es algo que al hombre intimida, al hombre doblega, por muy fuerte, grande, machista que se pueda ver. Cuando la muerte se pone frente a ellos, se les olvida todo y sale a reducir lo frágil y sensible que son ante las situaciones de esta vida. Nosotros tenemos que tener en cuenta, amados hermanos, que sin la gracia, que sin la misericordia, que sin la ayuda de Dios, ¿qué es lo que queda de nosotros? ¿Qué queda, amados hermanos, de usted y de mí si le quitamos todo lo que Dios ha puesto en su vida? No queda nada, nada de provecho, nada que celebrar, nada de valor. Lo único que queda es destrucción, desgracia, miseria. ¿Por qué? Porque fue hasta el momento que vinimos al Evangelio, cuando fuimos complementados, amados hermanos, por la bendita misericordia del Señor. Y por eso es que ahora somos lo que somos, porque Dios un día tuvo misericordia de nosotros. Por eso Dios es el único que puede demostrarle al hombre cuán frágil puede ser ante las cosas de esta vida. Cuán, amados hermanos, sensible, cuán expuesto puede estar a las situaciones que nos rodean en el día a día. Este mundo, amados hermanos, como iglesia cristiana, sana doctrina, no va a dar un apoyo como quisiéramos verlo. No va a dar un aplauso por la actitud o lo que estamos haciendo.
Y nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando haya algo de eso, tenemos que preocuparnos, porque puede que el mundo no busque celebrar nuestro esfuerzo, sino, amados hermanos, enaltecer, agrandar el ego, el orgullo, lo cual destruye el corazón de las personas. La altivez o la arrogancia es una de las cosas, como yo le decía hace tiempo, más peligrosas, porque no se ven de primas a primera, como dicen, no se siente, sino hasta que aquello ya ha crecido y se ha expandido tanto que es tan difícil sacarlo, porque un consejo, una orientación, una palabra ofende, rechazada por el corazón de la persona. Viene, amados hermanos, con la mejor intención, pero como la altivez y el orgullo es tan grande que aquello es rechazado, y el único que puede hacer entrar razón es Dios. Por eso nosotros tenemos que presentarnos ante Dios todos los días de nuestra vida, todo el tiempo que podamos, para examinarnos, amados hermanos, para ver cómo estamos, cómo andamos. No solo luchamos contra el diablo y sus demonios, y que Jehová lo reprenda. No solo luchamos contra la hueste de las potestades. No solo luchamos con las cosas de este mundo, también luchamos contra nosotros mismos, para que no se nos olvide cuán grande fue la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Cuán grande, amados hermanos, fue la bondad del Señor, que no siendo los mejores, Dios tuvo misericordia y nos trajo al Evangelio. No siendo los más capacitados, Dios puso la mira en nosotros, nos trajo al Evangelio, nos ha capacitado, nos ha mejorado, pero todo para glorificar y exaltar y bendecir su nombre. Pero en el camino corremos el peligro de extraviarnos y olvidarnos cuál fue el propósito y con qué propósito nos han traído el Evangelio. ¿Estamos aquí todavía? Sabe que en estos tiempos las causas de caída de los cristianos es poca en el tema del pecado. El pecado sigue obrando, el pecado sigue ministrando y sigue moviéndose, pero de diferente manera. La mayoría de cristianos terminan desviados de sus propósitos, enredados en los negocios de esta vida, enredados en situaciones sentimentales, pasionales, amados hermanos, mezclados entre el mundo, olvidando que estaban al borde de la desgracia, de la muerte o de la condenación, cuando Dios tuvo misericordia de ellos. Los rescató, los trajo, no, amados hermanos, para velar por sus intereses, porque ya no teníamos, sino para velar por la bendita misericordia del Señor. Pero cuando hay una confrontación, amados hermanos, es bien difícil poder entrar en razón cuando ya hay una altivez o un orgullo en el corazón de la persona. Aún la palabra puede ser ofensiva, puede ser dañina, cuando ya el corazón se ha enaltecido. Aún, amados hermanos, un mensaje que viene de parte del Señor puede resultar desagradable para las personas. Estamos aquí todavía. Entonces, Dios tiene que tratar, Dios tiene que obrar, para poder, amados hermanos, volver al lugar donde estábamos al inicio. ¿Sabe que aún eso es misericordia para nosotros? Porque a Dios nada le costaría dejar que nos perdamos, dejar que andemos como queramos en el mundo, olvidarse de nosotros y dejarnos a nuestra aventura. Pero Dios es tanta la misericordia que tiene, que empieza a tratar con nuestras vidas para rescatarnos. Es doloroso, es duro el proceso, amados hermanos, porque Dios tiene que desarmarnos y volvernos a armar. Pero esa bendita misericordia del Señor, para no dejar que nos perdamos, amados hermanos, sino rescatarnos y ponernos en el camino nuevamente. Es un proceso en el que Dios obra para ver el mejor beneficio para nosotros. No lo entenderemos ni lo comprenderemos al principio, pero siempre hay un momento cuando Dios nos aclara las cosas para que entendamos por qué Dios nos trató como nos trató en aquel momento. Por qué Dios permitió lo que permitió en cierto tiempo en nuestras vidas. Todo fue parte de un proceso para que ahora veamos las cosas como nosotros las hemos entendido. No, y en esto yo quiero que usted entienda que no espere muchas veces que el otro hermano vea las cosas como usted la ve. Posiblemente el otro se libró, ya sea por buen comportamiento o porque no ha llegado a su momento de ese proceso y no ha entendido, no ha madurado, no ha comprendido, amados hermanos, las situaciones de esta vida.
Un niño no va a ver las cosas como las ve un adulto, un adolescente. Un adolescente no verá las cosas como las ve un adulto. Un adulto no va a ver las cosas como las ve un anciano. ¿Por qué? Porque el tiempo, la experiencia los ha hecho madurar y entender y ver las cosas de manera diferente, amados hermanos. Nosotros en el Evangelio no somos tan diferentes a ese crecimiento o ese proceso. Según el procedimiento, según el proceso que hemos llevado, así veremos las cosas en el Evangelio. Pero puede que el de la par no la vea de esa manera. Que es lo que hay que tener paciencia, amados hermanos, para enseñar o esperar el momento para que Dios le muestre el camino. Y si nos toca ver ese proceso tan duro que viva aquella persona, si Dios permite, ayudarle, orientarle, y si no, pues solo orar por él o por ella, porque habrá momentos así. Le tocará ver que aquel está siendo desarmado, dijo un hermano, despedazado, y usted querrá meter su mano y Dios le va a decir: no, déjalo. Tiene que aprender, tiene que entender, tiene que conocer. Si tú intervienes, no va a tener la experiencia completa en su vida. Y yo quiero que entienda y comprenda, como le dijo el apóstol Pablo, cuán necesario es padecer por causa de mi nombre, cuán necesario es vivir de esta manera por causa de mi presencia, y que todo tiene un propósito. No hay nada que suceda solo por suceder. Nada. Me dijo una persona: hermano, usted lo sabe. Y es triste cuando le dicen a uno: usted lo sabe. Porque eso no es cierto, yo lo sé. Que nada pasa sin que Dios no lo permita. Y también usted sabe que todo tiene un propósito. Pero decirlo es fácil, ¿verdad, hermano? Verdad que cuando uno lo habla es fácil. Hermana, tenga fe. Y el otro casi ya muriéndose. Es fácil. Nos ha tocado decirlo y nos ha tocado vivirlo, ¿sí o no? Y es fácil decirlo y todos queremos decirlo, pero ya cuando toca vivirlo es el problema. Pero tenemos que recordar eso. Tenemos que traer a la memoria eso, que Dios sabe lo que está haciendo. Y uno entiende cuando es proceso, uno entiende cuando es prueba, y también uno entiende cuando es por causa de la rebelión, que aquella situación ha acontecido en nuestras vidas. Pero al final siempre sale saliendo a nuestro beneficio lo que pasa. ¿Sí o no? Ya sea que fui castigado, ya sea que fui probado, ya sea que fui procesado, ya sea que lo que sea que me sucedió, pero al final el beneficio fue para mí. ¿Estamos aquí todavía? ¿Quiénes entienden eso? Solo los locos de los cristianos. Solo los que han entendido que ser evangélico de verdad. Porque los de afuera dicen: eso es locura, eso es ilógico, hermano. Pues así es el evangelio. Es ilógico, inentendible, amados hermanos. Pero al final nosotros hemos comprendido que todo es misericordia de nuestro Dios. No es masoquismo, como dijo alguien. Ustedes se han acostumbrado a sufrir. Amarren ese loco y le dan chilate, dijo el hermano. ¿Quién se va a acostumbrar a sufrir en este mundo? Nadie. Todos queremos estar bien. La diferencia es que hemos entendido de que Dios siempre tiene algo que hacer. Por eso la Biblia toca estos dos puntos de cerquita, diciendo: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Porque si el corazón no se eleva, no hay necesidad de un quebrantamiento. Pero dice más abajo: y antes, oiga, antes de la honra es el abatimiento. ¿Estamos aquí todavía? O sea, hermano, que para yo volver a mi camino, tengo que ser quebrantado y humillado. Amén. Y para ser honrado también. ¿Está aquí todavía? Por eso le digo, el proceso muchas veces se ven similares. Pareciera que es lo mismo. El propósito es diferente, pero al final el objetivo es el mismo. Y es que estemos más cerca de la bendita presencia del Señor. Es que no nos apartemos de Él, sino que día con día nos acerquemos a su gracia. Dios lo que no quiere es que nos apartemos y nos perdamos, sino que estemos cerquita de Él. Antes de ser honrados, de ser exaltados,
Dios mandará o permitirá la prueba para abatir nuestro espíritu, nuestra alma, amados hermanos. Pero al final la recompensa será para nosotros. Hermano, ¿y cómo puedo saber cómo comportarme durante la prueba? Cuando lo haya, yo le digo. Cuando lo descubramos, cómo debemos de comportarnos durante la prueba. Lloro o no lloro, no sé. ¿Qué va a hacer usted? Yo voy a llorar, pero vea usted qué va a hacer. ¿Reniego o no reniego? No sé. Yo ya renegué unas 2 veces. Vea usted qué hace. Estamos aquí todavía. Ojalá tuviéramos un manual, ¿verdad? Que diga, cuando le pase esto y esto, haga esto y esto, lo otro. Pero aquí lo que más va a escuchar es: orémosle a Dios, hermano. Orémosle a Dios, hermano. Le vamos a ir a orar. Leamos la Biblia. Busquemos a Dios. Y es todo. Estamos aquí todavía. Del final de cada prueba, de cada proceso, de cada quebrantamiento, el propósito de Dios es acercarnos más a Él. Muchas veces ni siquiera vamos a entender por qué estamos sufriendo. Muchas veces ni siquiera vamos a entender por qué estamos padeciendo. Y no busque entenderlo porque se va a perder. Mejor enfóquese en resistir, en permanecer firme, en aguantar hasta que el momento llegue, amados hermanos. Siempre que yo he visto que la tormenta viene y viene fuerte, la mayoría buscan refugiarse, ¿sí o no? Yo nunca he visto que alguien corra en contra de la tormenta a ver si llega más rápido. Todos buscan refugiarse, buscan una champa aquí y allá. Pues el momento de la tormenta en el Evangelio es lo mismo. La Biblia habla de eso y habla de refugiarnos bajo la presencia bendita del Señor. Pero hay cristianos que se nos olvida y salimos corriendo, hermano. Corre usted después y me cuenta cómo le va. Y lo vamos a recoger todo revolcado. Estamos aquí todavía. Hermano, no sé si a alguna vez le tocó aguantar una buena tormenta, pero de esas que traen hasta cangrejos, decían los viejitos. Hermano, eso es horrible. Le nubla hasta la vista a uno y es casi imposible ver porque tiene que estar todo el rato así. Cuesta hasta respirar y es algo bien complicado. ¿Me está entendiendo? Claro, las buenas tormentas, no las pringuitas que le han caído estos días para el culto. Todos buscamos, aunque se bajo un palo de un hermano, para minimizar una ramada, cualquier lugar. ¿Verdad que eso es lo que nos da impulso a refugiarnos? Durante la tempestad en el Evangelio, durante la prueba en el Evangelio, lo que tendríamos que buscar es refugiarnos bajo la presencia del Señor. ¿Cómo hallamos esa presencia? Podemos hallarla orando, leyendo la Biblia, cantando una alabanza, recitando un salmo, haciendo algo, amados hermanos, que nos conecte con Dios, haciendo algo que al momento de que lo hagamos sepamos que Dios está atento a lo que estamos haciendo, sepamos que Dios está ahí en su misericordia obrando con nuestras vidas. Este mundo nos muestra y nos enseña cierta lógica que podemos aplicar en el Evangelio. Creo que todos los que estamos aquí algún día asistimos a la escuela, y si no, pues que Dios tenga misericordia de usted. Sí. Cuando usted fue a la escuela, le tocó hacer algún examen, aunque el maestro está ahí, pero no hace bulla, no le dice nada, no le ayuda, no lo orienta, nada. Aunque usted le pregunte, él dice: tiempo de la clase terminó, hoy es examen. Estudió o no estudió, es cosa suya. O sea, que aléjese, porque no puede estar muy cerca de mí, porque van a pensar que le estoy dando algo. Aléjese. Durante nosotros somos probados, muchas veces Dios se va a callar. Usted va a clamar, va a suplicar, y Dios en silencio. Yo le advertí a este cabezón, le mandé como 20 mensajes, le mandé palabras, le hice sentir en su corazón que tenía que prepararse. Le profetizaron hasta a través de Facebook, leí una publicación y le habló a su vida. Por cuántas cosas no le he hablado, así que no me esté preguntando nada. Señor, ya no aguanto. Él no se preparó, dice Dios. ¿Cómo no va a aguantar?
Señor, y ya. Estamos aquí todavía. Todo tiene un propósito, pero al final Dios es misericordioso. Y cuando la prueba pasa, Dios no juzga como juzga el hombre y no lo mira como lo mira el hombre. Si lo viera como lo viera el hombre, amado hermano, bueno, ya no habrían cristianos, ya no habrían evangélicos. Pero Dios en su infinita misericordia tiene un juicio justo. Y ese juicio justo se manifestará, como la misma palabra dice, de forma justa, con justicia. Ya sea que nos parezca o no nos parezca, ya sea que nos agrade o no nos agrade, la justicia de Dios se afirmará. Nosotros en el Evangelio seremos quebrantados, seremos desarmados y vueltos a armar cuando la altivez llegue a nuestro corazón. Para ser honrados, para ser exaltados, también llegará el quebranto, llegará la prueba, llegará el sufrimiento, pero la honra vendrá al final del proceso. La honra, amados hermanos, mire, todos conocemos la historia de Job, y yo siempre lo ocupo como base, como uno de los hombres más sufridos y procesados, y que según la vista humana no hubo falla, no hubo error en él. Hasta Dios lo describe como un hombre justo, temeroso, perfecto, apartado del mal, pero que fue procesado, y dando a entender la Biblia, o dándonos a mostrarnos a entender que de alguna manera este hombre se quiso justificar, y ese fue el error. Es un debate bien fuerte, así que no me pida, el debate está ahí. Pero ese error, pero vemos que al final de todo Dios lo confronta, ¿sí o no? Ya lo hemos leído, ¿verdad? Lo estoy hablando así con confianza de que usted lo ha leído. Lo confronta y le habla de una manera bastante fuerte, si usted ha tomado el detenimiento de leerlo. Pero no obstante, Dios hace que aquellos 3 hombres que hablaron en contra de él se humillen, se arrepientan y vayan y le pidan perdón a Job, y le multiplica todo lo que perdió. ¿Me está entendiendo? Esa es una recompensa, ¿sí o no? Porque misericordia sería que le devuelva lo que perdió, pero se lo multiplicó. Hasta los hijos, dice, se los hizo los más hermosos, que no se comparaban con los de ninguna persona. Yo leo y digo, no, Job se equivocó, Señor, falló. Ese hombre, a saber qué pensaba y se justificó, así que merece castigo. Y Dios dirá, ¿qué más castigo que el que ha visto este prójimo? Pero eso no lo vemos nosotros, ¿verdad? Es inentendible, amado hermano. Es incomprendible. A veces lo que pasó durante la prueba, a veces lo que sucedió durante la prueba, es lo que Dios quería que pasara. Como hablábamos con nuestra hermana antes del culto, Dios muchas veces busca destruir la confianza que el hombre tiene. Porque el hombre es muy confiado en sus aspectos. Es fuerte, confía en su fuerza. Es inteligente, confía en su inteligencia. Es diestro, confía en su diestra. Y así el hombre se confía en lo que él cree mejor. Entonces cuando venimos al Evangelio, Dios destruye eso. ¿Para qué? Para que aprenda a confiar que Dios es el que hace las cosas. Para que aprenda a confiar que es Él. Y por eso la mayoría de evangélicos no tienen dinero. No todos, la mayoría. A usted le tocó ser parte de la mayoría con nosotros. La mayoría. Pasa el día a día. Yo he escuchado cristianos que hasta trabajan, le meten duro la materia, pero cuando llega la quincena, lo necesario. ¿Cómo pasó eso? No se sabe. No entiendo. Lo necesario tengo. Pasaje, comida y ahí está. Me alcanza para una soda, pero hasta ahí llegó. Lo consuela a usted, ¿verdad? Que tal vez no trabaja mucho, porque usted dice, tal vez si trabajo más, consigo más. No. Va a terminar cansado y sin dinero, peor de lo que estaba antes. Así que no le conviene. Y dice, no entiendo. Yo quisiera decirle qué pasa, pero a veces Dios lo deja. Yo digo, bueno, siga trabajando. Estamos aquí todavía. La mayoría. Y ahí andamos, Señor, tenga misericordia. Señor, acuérdese que ya no tengo para el pasaje.
Señor, acuérdese que ya la Biblia no quiere y la quiero cambiar, Señor. Señor, y ahí andamos. Y Dios dice, así lo necesito a este, porque si no lo tengo así, este se me pierde. Sí, se me escapa. Entonces somos parte de la mayoría y aprendemos a confiar en Dios. Mire, han venido personas acá que tenían sus comodidades y llegando a este ministerio, parte de esta doctrina como que llegó el devorador, hermano. Yo me acuerdo de un hermano, y con esto voy terminando ya para que usted se alegre. Yo me acuerdo de un hermano que empezó viniendo acá y hablaba fuerte porque siempre andaba sus monedas en la cartera. Y empezó a meterse a la bendición, empezó a someterse a la bendición. Cuando de repente dice, ya era la mitad de lo que andaba siempre. Bueno, decir, tal vez los días son malos. Y empezó y siguió y ya después era la cuarta parte. Ya después decía, hermano, no ando nada. Y yo trabajo y gano y sale, pues. Pero no ando nada. Dele gracias a Dios. Y como no es fácil decirlo, dele gracias a Dios. Hermano, pero mire, esto es ser parte de la bendición. Puede que alguno que otro en el video no lo entienda. Puede que otro que lo escuche ya no lo entienda, porque no se ha sometido a lo que es el evangélico de verdad. Dice la Biblia que lo llamarían loco, porque esto es locura para el hombre. Pero nosotros hemos entendido un poco, hemos comprendido, y por eso seguimos caminando en el evangelio. Seguimos perseverando. Todavía lloramos, sí. Aquí han pasado los años, todavía lloramos por la prueba. Todavía no salen el por qué a mí, Señor. Todavía, a pesar de que tenemos 10 años en el evangelio, 5 años en el evangelio, 6 años, 2 años, todavía se le sale el por qué, Señor. ¿Por qué lo permite? Cualquiera diría, no, ya aprendió, si ya tanto tiempo en el evangelio. No, todavía se nos sale. ¿Por qué lo permitiste, Señor? Soy tu hijo. Y usted ya sabía, Señor. Sí, yo ya sé. Y usted cállese y aguante. Eso escucharíamos y uno hablar al oído. Eso es lo que nos diría. De gracias a Dios que no tiene la bajo tibla. Aleluya. Estamos aquí todavía. Mire, ese es el proceso de ser cristiano. Nuestra recompensa, yo sé que no solo es allá arriba en el cielo, porque muchos solo dicen, cuando lleguemos al cielo todo se va a acabar. No, yo sé que también durante estemos en este mundo hay misericordia, hay bonanza de parte del Señor, hay gozo, hay alegría, hay una satisfacción de nosotros ser parte de este evangelio, amados hermanos. Ser parte, dijo un hermano, de este camino tan raro, Dios, pero somos parte de él. Y hay mucho que Dios ha cambiado en nosotros, lo cual creo que no lo cambiamos por nada de este mundo. Aunque por momentos lo hemos llegado a pensar, pero cuando volvemos en sí decimos, no lo cambio. Yo no sé ni qué pensaba, la amargura, el momento, el dolor me hizo desvariar, pero estando yo entiendo que esta es la mejor decisión que pude haber tomado. No es fácil, no es sencillo, quizás no somos los mejores, podríamos ser mejores, pero quizás no lo somos, pero aún así seguimos perseverando en el camino. Como dijo alguien, los malos y los peores son aquellos que ni siquiera lo quieren intentar y se sientan a juzgar y a señalar a medio mundo, pero nunca han sido parte de ese camino y por eso no entienden lo duro y lo difícil que es. Por eso no entienden la magnitud del peso que se sobrelleva estando en el evangelio. Usted y yo que ya participamos de eso, creo que entendemos y hablamos con seguridad de que no es fácil este camino, pero tampoco es imposible. Todo se puede con la bendita misericordia del Señor. Recuerde lo que podamos estar atravesando en este momento. Al final, quizás el motivo casi no importa. Al final es lo importante, que Dios siempre busca lo mejor para nosotros. Ya sea que me quebrantó y me desarmó por rebelde, pero al final Dios me acerca a su presencia. Ya sea que me quebrantó y me desarmó para honrarme, pero al final me acerca a su presencia. Al final siempre es para Dios tener misericordia de mi vida. Al final Dios siempre busca enseñarme su camino y acercarme más a su presencia. A veces no se va a entender, no se va a comprender. Enfóquese en el resultado final. Enfóquese en el propósito que Dios tiene con lo que está haciendo en nuestras vidas. El evangelio, amados hermanos, es algo sobrenatural, no es de este mundo, no es de esta tierra.
aunque muchos quieran decirlo. Por lo tanto, es lógico que muchas veces vaya en contra de nuestros pensamientos, vaya en contra de nuestra lógica, sea inentendible, sea incomprendible, amados hermanos. Esto es algo que fue entregado a la humanidad, pero es un regalo demasiado grande. Aún Jesús, antes de irse, le dijo a sus discípulos: tengo muchas cosas que decirles, pero aún no las saben sobrellevar. Hay tantas cosas que Dios quisiera enseñarnos, pero muchas veces no las sabemos sobrellevar. ¿Es malo? Tal vez sí, tal vez no. Al final, mantengámonos firmes. No nos enfoquemos en lo que pudimos haber hecho, sino en lo que podemos hacer. No nos enfoquemos en lo que perdimos, sino en lo que aún tenemos. Porque eso lo podemos resguardar, eso lo podemos librar. Eso aún podemos, amados hermanos, pelearlo. Estamos aquí todavía. Dios, en su misericordia, nos entiende y sabe trabajar con nosotros. Cuando digo nos entiende, es que sabe los maletas que somos, y Dios sabe trabajar con nosotros, ¿sí? Tal vez usted y yo, y entre nosotros nos agarre feo, ¿verdad? Porque no nos entendemos, nos veamos raros unos a otros por momentos, pero Dios nos conoce y Él sí sabe cómo llevarnos, y confíe en Él, aférrese a Él y recuerde, la meta, el final de nosotros es alcanzar la salvación. Pero mientras estemos en esta tierra, aferrémonos a la promesa. Aferrémonos a la misericordia del Señor y confiemos que Dios es el que nos guía, Dios es el que nos instruye y Él es el que nos muestra el camino. Amén. Dele palmas al Señor. Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar, amén.